Hola, mi nombre es Alberto Alcántara y soy profesor de programación orientada a objetos. El día de hoy les voy a explicar brevemente cómo implementar una clase junto con sus atributos y sus métodos y la simbología que esto requiere. Acompáñenme. El objetivo de la clase del día de hoy será el siguiente. Visualizar la creación de una clase con sus respectivos elementos en un programa sencillo de ejemplo. Antes de poder implementar una clase en cualquier lenguaje de la programación, es muy importante identificar cuáles son los elementos que conforman esa clase. En primer lugar, tenemos a los métodos. Los métodos son la descripción de las acciones que un objeto debe de realizar a lo largo del programa. Y en segundo lugar, tenemos los atributos. Los atributos son los datos necesarios para describir los objetos creados a partir de esta clase. Estos atributos almacenan el estado actual asociado con los objetos del tipo de clase. Podemos distinguirlos de una forma muy sencilla, considerando que los métodos siempre van a ser acciones, es decir, van a describir el comportamiento del objeto que estoy creando. Y los atributos siempre van a ser datos, es decir, que van a señalar características del objeto que estoy creando. Para poder hacer la definición de una clase es muy importante tener un identificador de clase, que no es otra cosa que el nombre de la clase que estoy trabajando. Posteriormente necesito declarar los datos que están conformando esa clase y después las funciones. Debemos recordar que los datos son los atributos y las funciones son los métodos. Gráficamente, una clase se puede describir de la siguiente manera. A partir de un rectángulo, en donde lo vamos a dividir en tres y la parte superior del rectángulo va a corresponder al nombre de la clase. En la parte intermedia de nuestro rectángulo vamos a poner los nombres de los atributos con su correspondiente tipo de dato. Y al final, en la parte inferior de nuestro rectángulo, vamos a poner los métodos que conforman esa clase, que van a realizar todas las operaciones del objeto cuando lo lleguemos a crear. Podemos ver en estos ejemplos dos creaciones de clases, una clase punto y una clase edad. La clase punto hace referencia a un punto en el plano cartesiano, con sus correspondientes coordenadas XY. Por lo tanto, los datos que necesitamos trabajar de ese punto deben ser la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, la clase punto debe de tener dos atributos, X y Y. Y las operaciones que podemos hacer sobre esos dos puntos pueden llegar a ser muchas. Sin embargo, para cuestiones específicas de este ejemplo, solo vamos a tener dos métodos o dos acciones que vamos a realizar sobre el eje X, que es leerlo y fijarlo. La función leer lo que va a hacer es devolver el valor de la coordenada X y la función X va a ser establecer el valor de la coordenada X. En el caso de la clase edad, tiene tres atributos del mismo tipo, la edad de un hijo, la edad de una madre y la edad de un padre. Nosotros podemos crear métodos, cualquier cantidad de ellos, para poder acceder y modificar y consultar este tipo de atributos. Para eso hemos creado los siguientes métodos que tenemos aquí. Un método edad, que se conoce como el método constructor de la clase y que posteriormente, cuando abordemos más profundamente el tema, lo veremos. Un método inicial, que va a inicializar las edades de la madre, el padre y del hijo, y un método para leer cada una de estas edades. Por lo tanto, podemos ver la estructura de una clase cómo debe de ser. Observamos un detalle bastante importante en la creación de la clase: el tipo de visualización que debe de tener cada uno de los elementos. Observamos que en ambas clases los atributos son de tipo privado y en ambas clases los métodos son de tipo público. Esto debe de ser así porque los atributos no deben de ser accesibles desde afuera para ningún elemento del programa, ningún otro usuario o ningún otro objeto que estemos trabajando, por cuestiones de seguridad de la misma clase. La forma de poder acceder a estos elementos de atributos desde afuera debe de ser siempre a partir de los métodos. Con nuestros métodos podemos acceder desde cualquier lugar del programa o desde cualquier objeto a los atributos de la clase, sin alterar la estabilidad del programa. Y debido a que a través de los métodos podemos acceder de cualquier lugar, es por eso que los métodos se definen de tipo público. Esta es la manera en que se implementan las clases, en este caso el lenguaje C++, pero prácticamente en la mayoría de los lenguajes es equivalente. Muchas gracias por su atención. En la clase de hoy abordamos un tema que es la implementación de las clases en algún lenguaje de programación y pudimos observar
tres cosas. La primera de ellas es los elementos que componen una clase, que son los métodos y los atributos. Recordemos que los métodos son acciones y los atributos datos. También vimos la representación gráfica de una clase, en donde tenemos que implementar siempre el nombre de la clase, los nombres y tipos de datos de los atributos y los nombres de los métodos o acciones que va a realizar esa clase. Vimos dos ejemplos en los cuales vimos dos clases implementadas, la clase punto y la clase edad, y observamos que es muy importante, por cuestiones de integridad de nuestro programa y de nuestra clase, que los atributos siempre sean de tipo privado y los métodos siempre sean de tipo público. No podemos alterar los atributos si no es únicamente a través de uno de los métodos de las clases. Espero que les haya gustado esta demostración y que tengan un excelente día. Muchas gracias.